Bueno, pues entre accidente y accidente no se crean ustedes que no siguen avanzando los casos de corrupción. Los casos de corrupción y su investigación. Miren, dos perlas, pero vamos, dos perlas así de grandes. Bien, la primera, que Zapatero resulta que sí que cobraba de Julio Martínez, el hombre con el que paseaba, debía pasear y por el camino algunos de los folios debían ser en terminología sociata. Folio ya saben que eran los billetes de 50. Bien, noticia 1. Noticia 2, para que vean, perlitas, nada más y nada menos. Que Acciona, que sí que deslizó a la empresa de Santos Cerdán 677.000 euros, que resulta que ahora no sabe muy bien cómo demostrar los servicios prestados. Pues menos mal, agárrense. Bueno, vamos a empezar por el de Zapatero. María Jesús Montero, explicándonos que no hay nada extraño. Hombre, no sé, teniendo en cuenta que vivimos la ola de corrupción más bestial que nadie se puede imaginar, pero bueno, escúchenla y hablamos de Pulsultra y de esos pagos de Zapatero. No hay ninguna investigación en la que se ponga de manifiesto, al menos por ahora, que haya habido algún expediente, le digo, algún expediente que se haya tramitado de forma distinta a la legalidad. Así que defiendo el honor, la profesionalidad y el prestigio de SEPI. El prestigio de SEPI. SEPI, donde estaba enchufada Leire Díez. SEPI, que tenía un chat en el cual estaba Vicente Fernández Guerrero, en el cual estaba Leire Díez, y se repartían los business, se repartían las áreas de trabajo para el cobro de presuntas comisiones ilegales. Toma ya con el prestigio de SEPI. Y SEPI que pagaba los rescates. Venga, vamos a uno de los rescates, al de Plusultra. ¿Se acuerdan? José Luis Rodríguez Zapatero. Que es que se iba a correr al Monte del Pardo, pero es que allí recogía a Julio Martínez, que era el que tramitaba el rescate para Plusultra, lo recogía un coche en medio y lo metía con el coche. Les abrían una parte que es totalmente privada para ellos, claro, VIP, todo VIP. Bien, luego se cerraba, no podía entrar nadie, que es que iban a correr allá, pero él iba con una bolsa cargada de folios. Hay una forma de correr más rara. Bien, pues ahora resulta que ya sabemos, publicado por El Confidencial, pues que resulta que Zapatero recibió pagos de Julio Martínez. Es decir, que la relación, aparte de correr, pues no sé, debían salir corriendo, pero al banco. Bien, bueno, Zapatero recibió los pagos de Julio Martínez. Primer hecho. 2, Zapatero y Julio Martínez se reunieron en el Pardo, y cuidado, en el Pardo y en la vivienda personal de José Luis Rodríguez Zapatero, donde se hicieron algunas gestiones dirigidas, tiene toda la pinta, a vincular el tema del rescate de Plusultra con los socios de Plusultra. Y los socios de Plusultra hay que recordar que eran venezolanos, y venezolanos un tanto delicados. ¿Por qué digo un tanto delicados? Bueno, me voy a saltar por aquí uno de los pasos, pero me voy al 4, relación de Plusultra con negocios venezolanos de oro. La investigación que ha sido lanzada, que no ha sido española, a España le llega de rebote, a la Fiscalía Anticorrupción Española, pero esto fue lanzado, esta investigación, por parte de las fiscalías francesa y suiza. Y las investigaciones de Francia y de Suiza apuntan a que Plusultra podría haber sido utilizada para el blanqueo del dinero de un clan, en este caso no sería tanto narcoclan, algo de vinculación tenía con el narco, pero sobre todo un clan de oro venezolano. Y simplemente quiero recordar una cosa, el Pollo Carvajal acusó a Zapatero de hacer negocios con oro venezolano. De hecho, se habló de que tenía asignada, se habla de que tiene asignada una mina. El Pollo Carvajal, el exjefe de los servicios de inteligencia venezolanos, de hecho ha incluso localizado esa mina en una franja que le llaman el Lomito, una franja que está en la zona de Santa Elena, en Venezuela, y que tendría una medida, no la mina, sino toda la franja de 1,5 kilómetros cuadrados, no es excesivamente extensa. Y ahí tendría, según las indicaciones del Pollo Carvajal, una mina asignada por el narcorrégimen, este señor, una mina que coincidiría con una franja donde donde lo habitual es la extracción de oro y, cuidado, y diamantes. Bien, y recupero este punto 3. Justo en medio de todo esto ha habido un rescate de 53 millones a Plusultra. Vamos, que la persona Julio Martínez, que tramitaba el rescate para la empresa, de una empresa que tenía un avión alquilado, el 0,03% de los vuelos nacionales, y fue calificada para poderle endosar la pasta a los 53 millones, fue calificada de estratégica para España, repito, con el 0,03% de los vuelos, resulta que el mismo Julio Martínez que lo tramitaba no es que se fuera a correr, es que pagaba a Zapatero. Y Zapatero resulta que ha obtenido dinero, según el Pollo Carvajal, del oro. Y justo resulta que Plusultra estaría en conexión, según Francia y según Suiza, estaría en conexión con un clan del oro en Venezuela. No sé, cierren ustedes el círculo porque me da que realmente ya lo hemos cerrado y lo hemos anudado. Bueno, y vamos con la segunda noticia que les citaba. Venga, la de Santos Cerdán. Bueno, Acciona ha reconocido que ha pagado, se lo ha hecho Hacienda, ha reconocido a Hacienda que ha pagado 677.584 euros a Servinavar entre 2021 y 2024. ¿Qué es Servinavar? La empresa de este señor, de Santos Cerdán. Este señor tiene un documento privado que le permite en cualquier momento reclamar el 45% de la sociedad. Vamos, que es socio de facto
a efectos del 45% de todo el capital de Servinavar y de todos los activos que estén en Servinavar. ¿Quién es el otro socio? Anchón Alonso, la persona con la que Santos Cerdán negociaba, por ejemplo, determinados acuerdos con el PNV de cara a la moción de censura que llevó al poder a Pedro Sánchez. Bien, sigamos con el hilo. Bien, ¿y qué ocurre con estos pagos? Bueno, pues que resulta que han sido realizados por medio de 48 facturas por servicios que, o casualidades de la vida, Acciona lo que está diciendo en estos momentos es que no puede certificar su cumplimiento, que serían cosas muy etéreas de consultoría. Dices, ¿de consultoría de este señor? ¿Va en serio? ¿En serio? Este señor es el que hacía labores de consultoría Acciona, que es una de las grandísimas constructoras españolas, porque este señor lo que era secretario de organización del Partido Socialista. Y antes de secretario de organización, el número 2 del secretario de organización, que era José Luis Ábalos. ¿Seguro que realmente esos pagos eran por labores de consultoría? Dicen, no los podemos demostrar. ¿No hay ni un papel? Pues suena extraño, ¿verdad? Lo voy a reiterar por cuarta vez. Sí, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia. Pues no son tan antiguas estas declaraciones y, de hecho, si tenemos problemas en las vías, si tenemos problemas de mantenimiento, eso se va generando a lo largo del tiempo. Es decir, que este señor o tenía un desconocimiento absoluto de lo que estaba pasando con los trenes, cosa que, teniendo en cuenta cómo es él, es posible, o lo conocía y lo estaba ocultando, cosa que también es posible con este gobierno. Básicamente porque luego les vamos a explicar alguna cosita sobre la empresa a la que se le adjudicó la elaboración precisamente de todos los trabajos de renovación de la vía en el tramo de Adamuz. Y resulta que es una de las empresas que aparece en las investigaciones de la trama Koldo, del caso Koldo. ¿Tampoco sabía eso? Pues eso ya sí que se le irá a creer Óscar Puente y alguno más de ahí dentro, porque el resto evidentemente no. Pero quiero que escuchen una grabación de uno de los maquinistas. Sucede el famoso accidente, empieza a darse cuenta el maquinista de que a partir del vagón número 6 tiene el tren descarrilado, tiene un vagón ardiendo, un coche, como le llaman ellos, y decide llamar al centro de control. Bien, para entender esta llamada, pónganse en mente una cifra. Según Óscar Puente, hemos invertido más de 3.000 millones de euros en el sistema de control de las vías españolas para garantizar que nunca haya ni un solo accidente. Por cierto, los accidentes los tenemos disparados, y los tenemos disparados los accidentes y los descarrilamientos en esta etapa, no en las previas. Vale, ahora escuchen la conversación. Hola, Tosca 689, mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua, repito. Descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche enseñando. Si ustedes entienden algo, no digo la conversación en sí, digo el trasfondo de todo esto. Venga, que sí. O sea, y le falta decir, venga, ala, y compóntelas como puedas, que ya veremos. Después de esto le va pidiendo, pero se lo tiene que ir pidiendo el maquinista. Le dice, a ver, que voy a bajar, que tengo que supervisarlo, que te repito que está ardiendo, que voy a necesitar servicios de emergencia. Y desde el centro de control no dejan de decir, sí, vale, venga, que sí. De hecho, ya tenemos constancia de que la primera noticia que tienen en el centro de control, en Adif, en lo que sea, no es por... si ustedes recuerdan esas películas de atentados en Nueva York, en el metro, en trenes, y siempre salían los mismos planos, salía una pantalla gigante y se iba viendo con lucecitas cómo avanzaba un tren, cómo avanzaba otro. Pues eso eran los años 70. Pues yo no sé exactamente dónde estamos en España en estos momentos, porque el primer testimonio de que ha ocurrido algo lo tienen porque un maquinista de otro tren se baja, empieza a caminar y alerta de lo que está viendo. Esta es la situación en estos momentos en España con las superinversiones que dice Óscar Puente que no han bajado, que ahora se lo explicamos. Claro que han bajado relativamente con respecto a los tramos de vía y a la utilización de la vía. Claro, si lo medimos de forma estanca, parece que no ha cambiado, claro, porque lo estamos comparando con épocas en las que había menos vía, menos utilización, con otros precios, sin contar la inflación. Bueno, Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? Y Luis María Pardo, bienvenido. Hola, Carlos. Justitia Europa, y estrenáis acusación popular porque también os habéis personado en esta causa. Un deber moral personarse en esta causa para que se investigue lo que haya podido suceder. Las palabras de Puente son desoladoras. El responsable en el ámbito ferroviario en España diciendo que España vive el mejor momento de su historia y tenemos conversaciones que estamos escuchando en las cuales no se tiene ni el número de teléfono de los maquinistas. El maquinista comunicando el accidente no, la inversa, que sería y la tragedia. Otro de un tren posterior del AVLO, bajándose, llevándose a personas, caminando 2 kilómetros para ver lo que había sucedido. ¿Qué tipo de centro de control tiene Adif?
me pregunto yo. O seguramente todo el mundo se lo está interrogando. ¿Cómo es esto posible, Carlos? ¿Cómo es posible que suceda esto? Desde luego tiene un centro de control muy caro, por los datos que ha dado Óscar Puente es muy caro. Ahora, de eficacia tiene poca. Raúl, la investigación ha ido avanzando, la Guardia Civil, desde mi punto de vista, además está haciéndolo con una capacidad, con una eficacia y con una velocidad digna de mostrarlo como ejemplo en el futuro. Y de momento lo que está apuntando evidentemente es a la vía. Ya habla de una fisura en la vía. De hecho, no solamente todos los vagones y lo que antes llamábamos locomotora, ahora no sé cómo se llama, el coche principal, no sé cómo lo llaman ahora, que habría pasado, todos tienen la marca de una hendidura, de una fisura en el rail, es decir, que el rail, la vía estaba mal. Y lo tienen todos los vagones previos al descarrilamiento. Pero es que además 2 trenes que habían pasado previamente también tienen las marcas, con lo cual hay poca duda de que la vía no estaba como tenía que estar. Bien, Óscar Puente sigue diciendo que no es el mantenimiento, que no son las vías, que a ver si del tren Irio se descolgó algo, y la Guardia Civil no está diciendo eso. Porque a Óscar Puente lo que le preocupa es que si el mantenimiento de la vía es su responsabilidad. Entonces, si la causa del accidente es el mal estado de la vía, pues a él le perjudica políticamente, que es lo único que le preocupa. Y parece que es así, todas las investigaciones van en esa dirección, de que de las muescas que quedaron en los trenes, pero es que además no hay ninguna otra explicación alternativa para que descarrile un tren, porque para que descarrile un tren, si no hay un fallo en la vía, tiene que pasar algo muy notorio, que yo creo que a estas alturas ya lo sabríamos. El centro del control no controla nada, porque es surrealista. Cuando se produce esa llamada, yo no tengo claro si ya había descarrilado el Alvia, porque fue cuestión de segundos entre que descarriló el primero y el segundo, y la llamada se tuvo que, o fue en ese momento que estaba llamando, o prácticamente segundos después. Creo que se estima que fueron 20 segundos. Y en ese momento dice, no tengo ningún tren, pero si estaba pasando por allí el Alvia. Y ya lo último, que te preguntabas tú retóricamente, evidentemente ya sé que tú ya lo sabes, si era desconocimiento de Puente por sus palabras en el Senado, ¿no? Cuando él dice que España vive el mejor momento ferroviario de su historia, está respondiendo a senadores del PP, y no sé si algún otro partido, que están denunciando lo que está sucediendo, que hay alertas en muchos tramos. O sea, que él lo sabía, lo que pasa que responde con esa chulería que le caracteriza, y ahora pretende que le tratemos como a un ministro normal y que nos fiemos de lo que dice. Pues no, el señor Puente es que no debería estar ni un día más en el ministerio. Pero es que, claro, la cuestión aquí es que el presidente del gobierno tampoco debería estar en el gobierno, totalmente. Y este gobierno ha perdido en el ejercicio la legitimidad, y cuando viene una tragedia de este tipo no puedes pedir a la sociedad y a la opinión pública que confíe en un gobierno, porque por méritos propios es imposible confiar en ese gobierno. Vamos a escuchar a Puente, porque a Puente se le escaparon algunas cosas en las primeras conversaciones, porque mientras negaba y decía, no es la vía, ¿por qué decía que no era la vía? ¿Porque no era la vía? No, decía que no era la vía porque la vía es responsabilidad de Adif, y Adif es el Ministerio de Transportes, por tanto es el gobierno y por tanto eran ellos. Entonces su gran objetivo era decir que no es la vía, que no es la vía, el tren había arrastrado algo, que de hecho hubo algunas explicaciones un tanto extrañas, porque decía, no, el tren habría arrastrado algo, ese algo habría hecho palanca, la palanca habría hecho romper la vía, y dices, a ver, yo no tengo ni idea, pero suena rocambolesco de narices, o sea, las vías no están preparadas para eso. Bueno, en principio tenía todo el sentido que tuviera, con mucha más alta gama de probabilidades, otra explicación. Una explicación tan sencilla como que si no mantienes las vías se estropean. Y si le metes mucho más tonelaje de los trenes que pasan por las vías, muchos más trenes que pasan, y tú proporcionalmente le bajas el dinero invertido, en concreto y según los datos que tenemos con respecto a hace 10 años, un 42,5%, pues la vía se desgasta más. Miren que es sencillo. Y si resulta que hay una soldadura un poco débil, un poco mal hecha, pues la soldadura salta por los aires. Ya está. Eso parecía lo razonable. Óscar Puente se empeñaba en que no, pero es que previamente él mismo había dicho esto. No, hay un hecho cierto, que es que hay carril roto en muchos puntos. Hay un primer punto de ruptura en el que se cree que se ha producido el descarrilamiento, pero la madre del cordero es saber si esa es la causa o es la consecuencia. Es decir, si el carril rompe y después se produce el descarrilamiento, lo cual es complejo de entender, porque han pasado 3 trenes, no parece que el carril estuviera roto en ese momento, ¿no? De romperse se rompería al pasar el 6º coche, lo cual es bastante complicado de entender, ¿no? Atención, porque él mismo dice que hay puntos previos en los cuales se observan fisuras en la vía.
Y dice, no, pero entonces, según su gran explicación, es que el tren iba pasando por todo y lo iba reventando todo, pero no saltaba. Explicación que, por cierto, se ha ido literalmente al garete, porque ahora ya se han identificado 2 trenes previos que pasaron al tren que él decía y tienen las mismas muescas en las ruedas precisamente por la fisura de la vía. Por tanto, el tren Irio no podía ser, porque hay 2 por delante que tienen las marcas exactamente de lo mismo. Por lo tanto, el tren Irio no era la vía. Esta es la historia, Raúl. Sí, es que cuando Óscar Puente dice en la misma comparecencia, que estuvo casi 2 horas y casi 3 horas, que es un truco en estos casos de vamos a alargar, vamos a hablar mucho para no decir nada. Pero en esa comparecencia Óscar Puente dijo, por un lado, vino a decir que era inmoral y que no se podía hablar de causas por respeto a las víctimas. Y al mismo tiempo estaba descartando que la causa sea el estado de la vía. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se puede hablar de causas o solo puedes hablar tú de causas para descartar las que a ti te afectan políticamente? Y con lo cual señalas a la que otra. Es lo único que le preocupa. Y cuando tenemos al ministro de Fomento, después de una tragedia así, preocupado exclusivamente de salvar su pellejo político, pues claro, la investigación real de lo que ha pasado, pues a él le interesa menos. Luis María, vamos a ver otro fragmento de Óscar Puente, porque él dice, ya sabrá a estas alturas todo el mundo, que hay huelga de maquinistas. La huelga de maquinistas viene básicamente porque estaban lanzando advertencias desde al menos agosto del año pasado, diciendo que los trenes tenían unas vibraciones brutales. Que son fachas los maquinistas. También, ¿no? todos. Dirán, los jueces son fachas con toga, los periodistas somos pseudo medio fachas. Las aquí son todos fachas también. Sí, quitando a Pedro Sánchez y los suyos, todos son fachas en España. Es una cosa, vamos, ni en la Alemania nazi. Bien, según Óscar Puente, lo que están diciendo, agárrense por el estado de ánimo. Que dices, Dios bendito, córtate. O sea, que hay 2 maquinistas muertos. O sea, dentro de las 43 personas en uno de los accidentes, más una persona en otro de los accidentes en Cataluña, 44 personas muertas, hay 2 maquinistas. ¿Cómo que por el estado de ánimo? Están saltando porque están hasta las narices de llevar unas locomotoras o de llevar unas máquinas que van pegando botes porque la vía no amortigua lo que tiene que amortiguar. El sindicato mayoritario de los maquinistas acaba de anunciar la convocatoria de una huelga general en todo el sector, no por las adversidades climatológicas, sino por cómo están las vías ahora mismo en toda la red ferroviaria española. ¿Está al tanto de esta noticia? Sí, la conozco desde hace un par de horas. Bueno, vamos a sentarnos a dialogar, vamos a intentar que eso no se produzca. No digo que haya sido por las circunstancias climatológicas la convocatoria de la huelga, evidentemente. Lo que sí digo es que tiene que ver con las circunstancias anímicas que en este momento atraviesa el colectivo de maquinistas tras el fallecimiento de 2 compañeros en esta misma semana, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si somos capaces de reconducir la situación y evitar esa convocatoria. Declaraciones que hacía en Telecinco, en el programa de Ana Terradillos, por el estado de ánimo. Hombre, sí, el estado de ánimo se suele alterar cuando tienes 2 muertos, sí. Dios bendito, qué declaraciones. Los maquinistas lo que están diciendo es que todas las alertas que habían estado trasladando el sindicato de maquinistas, el sindicato ferroviario, estaban advirtiendo de la situación de la vía, nadie les hacía ni maldito caso y de pronto empiezan a saltar trenes. Esto es lo que estaban diciendo. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que ha pasado. Agárrense porque no ha sido 1, sino realmente 4. ¿Vale? Posiblemente, o yo qué sé, durante el tiempo en el que estamos grabando, váyanse ustedes a saber. Lo mismo resulta que hay otro tren por ahí accidentándose. Pero de momento tenemos 4, algunos sin heridos, otros con más heridos y otros con muertos. Vamos a empezar por el de Adamuz, que ha sido el que más cifra letal ha alcanzado, el que más muertes ha acumulado. Accidente en Adamuz, en Córdoba, 18 de enero de 2026. Bueno, descarrila un tren Irio, al descarrilar vuelca a partir del vagón número 6 y resulta que colisiona con uno de Albia que estaba pasando. Resultado, pues lo que están viendo, 43 fallecidos confirmados, hay denuncias de desaparición de 45, 43 corresponderían con los 43 muertos, es decir, habría 2 que estaría por certificar. Todavía no han terminado todas las labores de levantamiento de los vagones y demás, con lo cual es posible, pues eso, que algunos de los cuerpos puedan estar ahí o que, yo que sé, a lo mejor te aparezca por otro lado, pero cada día evidentemente que pasa es más difícil que la cifra de desaparecidos no coincida con la de fallecidos. Bien, accidente en Gélida, en Barcelona, agárrense, el siguiente, 20 de enero al 26, 2 días después. Según está Óscar Puente intentando justificar lo injustificable, otro tren choca. ¿Y este contra qué choca? Choca contra un muro de contención que cae de la AP7. ¿Qué es la AP7? Una autopista gestionada por el Ministerio de Transportes. Cae el muro de contención, cae en medio de la vía y el tren choca directamente contra el muro de contención. Era de los trenes de Rodalies, del Cercanías catalán.
que por cierto, Cercanías Catalán, que está en medio de una transferencia a Cataluña, que la están haciendo por medio de una sociedad mixta, donde está metido Adif, donde está metido la propia Generalidad Catalana, un churro de estos que nos inventamos para que nada funcione. Bueno, pues en medio de todo eso, un muro de contención cae y el tren choca. Y ahí muere efectivamente el maquinista y 37 heridos en ese momento. Pero tenemos más, porque es que ha sido, de verdad, una semana espantosa de accidentes. Accidente entre Blanes y Massanet, en Gerona. 20 de enero, el mismo día, hay otro descarrilamiento de otro tren del famoso Cercanías, del Rodalies catalán. 10 personas rescatadas por los bomberos, supuestamente 0 heridos. Pero el susto se lo llevaban en el cuerpo y la demostración de que esto es una chapuza, pues imagínense. Argumentación supuestamente técnica, las lluvias, el temporal, y dices, que no tenemos los trenes y la infraestructura, no la tenemos preparada para las lluvias y temporales. Pues muy bien, venga, sigamos. El último del que hemos tenido conocimiento, bien, en Cartagena, en Alumbres, 22 de enero, 2 días después, sigue la serie. Bueno, un tren de vía estrecha, un FEVE, choca contra una grúa. ¿Qué pintaba una grúa en mitad de una vía? No sé, pues nos lo tendrá que explicar Óscar Puente, porque las fotografías son dantescas. Una grúa plantificada ahí en medio de una vía y choca el tren, claro, obviamente. Agárrense porque la gran explicación que ha retomado Twitter, que estaba muy callado, Óscar Puente, ha sido decir que no ha chocado un tren contra una grúa, ha sido la grúa la que le ha dado al tren. Dice, vale, muy bien, usted se presenta al próximo concurso de chistosos, en mitad de tragedias, y seguro que lo barre, pero vamos, por paliza. Bueno, esta es la historia. Se ha hablado de 1, 3 heridos leves. En el momento en el que estamos grabando esto, no les podemos dar datos exactos, les damos lo que ha salido en la información, lo mismo luego se certifica, lo mismo luego cambian por completo la cifra, o bendito sea Dios que no haya heridos. Pero la cuestión es que llevamos 4 accidentes con una factura muy grave y con una dimensión absolutamente inasumible. Y lo estamos viendo en España, repito, en menos de 7 días hemos tenido 4 accidentes con un saldo total de 43 por un lado, muertos, fallecidos, otro por otro lado. 44 personas muertas. Y mientras, Óscar Puente agarrado al sillón y que no quiere dimitir, y aquí no dan ninguna explicación absolutamente de nada. Creo que nos está escuchando ya Carlos Sánchez de Roda. Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, estupendamente. Carlos, Encantado de entrar en el programa. Bienvenido, un placer tenerte en el programa. El otro día te tuvimos en la radio y la verdad que diste unas explicaciones maravillosas, y además tengo que decir que la primera persona que estaba apuntando directamente dice que la vía, que tiene pinta de que es la vía, no por intuición, no por nada, sino por conocimiento y por experiencia, que además podría ser una cuestión de soldadura, podría ser una cuestión de fisura, que podría estar relacionada con las agujas. Bueno, pues parece, Carlos, que el paso del tiempo te va dando la razón. Y yo, desde el principio de las primeras fotos que vi, el mismo día 18, yo vi un tren que estaba medio descarrilado, o sea, la mitad del tren estaba descarrilada, la otra mitad no. Y entonces digo, esto es un caso típico de lo que se llama en Renfe un doble cambio. Además había un cambio de agujas por lo que te había pasado el tren anteriormente. Y entonces es el caso típico de que un tren está pasando por un cambio de agujas, las agujas se mueven por la razón que sea, y el medio tren sigue por un lado y el medio tren trasero se va por el otro lado, hacia la otra vía. Esto es lo que pasó muy probablemente, vamos, yo estoy prácticamente seguro que fue así, y entonces lo que ocurrió que en los coches los primeros 5 coches siguieron andando por su camino, y los otros, como cogieron la vía desviada que enlaza con la otra vía, con la vía por donde iba el Albia, por cierto, pues, pero como estaban enganchados con el 5, no podían irse por esa vía. Iniciaron el paso por ahí y al final la tensión de la tracción del enganche de las dos partes del tren, pues hicieron que descarrilase la parte de atrás. La parte de atrás descarriló y continuó descarrilada, pues creo que fueron 600, 700 metros los que siguió luego hasta llegar al final donde quedó depositada. Sí, y en medio del camino se encontró con el otro tren que venía. O sea, estaba todavía este tren, el Lirio, estaba todavía circulando, ya descarrilado, pero no parado todavía, sino todavía en marcha, cuando se cruzó con el Albia, con las trágicas consecuencias que Carlos, vimos, ahora estamos viendo ya que la Guardia Civil está certificando que había una fisura en la vía, es decir, que las vías no están en perfecto estado, una fisura no pequeñita, equivalente al tamaño de una moneda de 50 céntimos, que tendría la marca todos los vagones previos al vagón 6 o todos los coches previos al coche 6, por lo tanto pasaron por encima de ese deterioro de la vía, que además es verdad que coincide más o menos con la zona de las agujas, y que además 2 trenes previos habrían pasado y también tienen en las ruedas las marcas de la fisura. Te hago la pregunta muy directa, Carlos. ¿En España estamos manteniendo las vías como se tienen que mantener? ¿Estamos invirtiendo lo que tenemos que invertir en el mantenimiento de la vía?
No, es evidente que no. O sea, el cambio de agujas, que donde probablemente estaba el objeto, lo que fuese, que produjo esos huecos, esas señales en las ruedas de los trenes, de los coches primeros del tren Irio y de los anteriores trenes que habían pasado, muy probablemente estaban en el juego de agujas donde estaba situado eso. Y entonces es que los equipos, los aparatos de vía, como los cambios de agujas, hay que revisarlos pues, pues con muchísimo interés, sobre todo cuando están pasando por encima trenes a 200 o 300 kilómetros por hora, y que esas agujas además no se manejan in situ, como antiguamente había siempre en la estación, había personal que podía revisar y mirar los cambios. Ahora no. Esa estación, que no está la estación porque ahí no hay personal, no hay viajeros, es una estación técnica para desvío de trenes cuando sea necesario de una vía a otra, pues esos cambios, lo mismo con las señales de entrada y salida, se mandan desde el puesto de mando central de Atocha. Y claro, están a cientos de kilómetros de distancia, lo cual obliga a una intervención en un punto crítico de la circulación. O sea, las vías nuevamente en una vía, en un tramo recto, como es ese, o en todo, en una vía continua donde no hay aparatos de vía, no hay agujas, hay poco peligro de descarrilamientos. Los peligros de descarrilamientos están en estos puntos singulares, como son las agujas. Entonces hay que revisarlas continuamente, por supuesto, eso es así. Don Carlos, y ahí evidentemente no se había hecho, eso está claro. Ya. Don Carlos, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. De nada, es un placer. Nada, un placer para nosotros. Bueno, nos vamos a ir a la otra parte, porque hasta aquí la explicación, ni normal ni historias, pero la explicación con respecto a un deterioro de la vía, a que te encuentras una fisura, pasa un tren, aquello acaba rompiendo y salta por los aires el resto de vagones. Bien, pero ahora entramos en la explicación típica PSOE, porque ¿qué había ocurrido en la construcción o en las obras? Bueno, pues yo no quiero culpar de nada sin tener una prueba, pero sí, desde luego, darles a ustedes todos los hechos. ¿Quién había sido la adjudicataria o qué UTE, Unión Temporal de Empresas, había sido la adjudicataria de las obras justo de ese tramo que habían terminado justo unos meses antes, en mayo de 2025? Pues una Unión Temporal de Empresas donde aparece ADVI, una empresa que, casualidades de la vida, está dentro del listado de las que se están analizando las obras por conexiones con la trama Koldo. Bueno, vamos a escuchar a Óscar Puente, porque él, su gran defensa inicial era decir, si todo era nuevo. O sea, le faltó decir, no ha habido accidente, hombre, vamos a ver, tendrá que haber una causa, ¿no? Si tenemos decenas de muertos, habrá pasado algo. Bueno, la gran explicación suya es, no, la vía es nueva, está recién renovada, no puede haber nada, el tren también es nuevo, no puede haber pasado nada. Bueno, pues por algún sitio había o tenía que haber pasado algo, obviamente. Es una vía nueva, pero ya ha tenido, digamos, un rodaje más que suficiente para descartar, digamos, pecados o vicios de juventud que se producen muchas veces en los primeros días de completarse la infraestructura y que se detectan al completarse la infraestructura. Es que simplemente las expresiones pecados de juventud, es que tiene unas expresiones en otro momento de una comparecencia posterior, cuando tiene que salir a dar explicaciones de qué ha pasado, dice, hombre, sí, lo de la brecha, lo de la fisura en la vía es una opción innegable, pero yo no voy a hacerle caso. Pero vamos a ver, si acabas de decir que es innegable, ¿por qué lo niegas 3 segundos después? O sea, es surrealista. Pero Raúl, ahora resulta que ya que nos metemos en terreno corrupción, para no variar en esta España que nos está tocando vivir, y aparece en medio de una Unión Temporal de Empresas que recibe la adjudicación de renovación de esta vía. Son 4 empresas, una es Ferrovial, y de pronto aparece un nombre, ADVI. Y resulta que ADVI no es una empresa cualquiera. Bueno, Luis María lo conoce perfectamente porque está en la acusación popular de la trama Koldo y de la trama de obras públicas, y resulta que la empresa ADVI es una empresa que tuvo entre el 23 y el 24 contratado a Koldo García Izaguirre con un sueldo de 6.000 euros al mes, que por cierto, sin contrato y sin nada. De hecho, hay una grabación donde Koldo dice, ¿cómo puedo facturar esto? Que tengo que facturar 6.000 euros al mes y no tengo ni contrato ni tengo nada, y se lo tengo que facturar a ADVI. Y tenía además una especie de comisión de premio, de bonus, de un 0,75% por obra conseguida. Supuestamente, y según las explicaciones, serían para Latinoamérica. Que yo sepa, a estas alturas no consta ninguna obra conseguida en Latinoamérica. Donde sí consta es algunas obras conseguidas, es verdad que antes del contrato de Koldo,
pero ya saben cómo funciona esto, conseguidas en España. Raúl, ¿esto a dónde nos lleva? ¿A lo que nos imaginamos? Claro, a ver, vamos a ver, aquí no se trata de culpar, como decías tú directamente, decir, no, el accidente ha sido por culpa de Koldo o porque exista esa concesión en concreto. Aquí la cuestión de fondo importante es que el ministerio del que depende Adif y Renfe y por tanto la seguridad ferroviaria y el control de eso, de la seguridad, ha sido en los últimos años el principal foco de corrupción y eso tiene consecuencias. El anterior ministro de Fomento está en prisión ahora mismo. La anterior presidenta de Adif está imputada y veremos cómo termina la señora Pardo de Vera. Entonces, claro, pues la reflexión que tenemos que hacer es que estas cosas tienen consecuencias. Si nos dedicamos a colocar a prostitutas en Adif y luego hay un accidente de una tragedia de estas dimensiones, no se trata, insisto, de decir una culpa directa, pero la obligación moral nuestra es exigir responsabilidades, porque el mismo ministerio que se encarga de la seguridad se dedicaba a colocar en ese organismo a las amiguitas y no son solo la concesión de este tramo, es que todas las concesiones durante el periodo que lo han manejado Ábalos, Santos y no sabemos si ha conseguido con Puente, todas las concesiones se han regido por criterios de corruptos, que esa es la historia. De buscar beneficio, no por criterios de excelencia. No se buscaba la mejor empresa para que haga una obra, se buscaba la empresa con la que pudiésemos trincar más. Claro, es que Luis María, esto... Entonces, claro, eso es lo que hay. La explicación que da Raúl es esa. O sea, si tú intentas seleccionar con el máximo criterio de excelencia, ¿puede acabar ocurriendo algo? Pues sí, no hay riesgo cero. O sea, eso es obvio. Pero si encima alteras los criterios de selección y resulta que es que uno de los factores era que había que meter a X porque estaban en una lista y es que esta empresa resulta que va a acabar teniendo tratos con Koldo o no, que repetimos, o sea, que yo no tengo ninguna prueba que certifique que el hecho de que estuviera esa empresa ahí dentro haya sido la causa. Pero desde luego lo que sí que haces cuando tienes estos criterios de selección es elevar el riesgo de que te ocurra algo, porque no estás seleccionando a los mejores, estás seleccionando a los más amigos. Sí, además es que hay dos riesgos y que son evaluables. Uno es la situación de las vías, que está fuera de todo debate por los propios maquinistas y por los propios usuarios, yo lo he vivido en persona, y luego el otro riesgo es el riesgo respecto de la corrupción, porque claro, si aquí se contrataba a prostitutas que han reconocido en sede judicial de que no iban a trabajar en el puesto en el cual habían sido designadas a dedo en empresas que eran como subalternas de Adif, que son por todas conocidos, y que además ellas han reconocido de que nunca fueron a trabajar, la duda que se le plantea a uno es, bueno, ¿y qué proceso de selección sigue la gente en Adif? Por ejemplo, cuando se vaya a abrir las vías, ¿qué seguridad tiene el usuario de que este accidente no se va a volver a producir? Porque si estamos hablando de un cambio de agujas que pasan no menos de 3 trenes por encima y se produce el accidente, ¿qué tipo de avisos tenemos en nuestra alta velocidad española para que puedan ser detectados que suceden? Y claro, la sombra de la duda, teniendo a personas de Adif imputadas en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, en el sentido de que algo ha sucedido por los contratos de Koldo, del anterior ministro de Transportes, del que sea, pues claro, dejar una duda a la ciudadanía de que ahora mismo la alta velocidad española en España no es segura. No, es que la sombra de la duda además cambia, la sombra de la duda no es lo mismo cuando hablamos de retrasos o de que el servicio no es satisfactorio que cuando hablamos de una tragedia con 43 muertos que probablemente van a ser 45, Exacto. Familias destrozadas, una tragedia terrible. Exacto. Entonces la sombra de la duda se alarga mucho y la responsabilidad crece también, que la responsabilidad que deberían asumir esta gente que ya sabemos que no la va a asumir y que van a ser capaces de culpar a quien sea para librarse de ellos. Y que lo hemos hablado, Carlos, es decir, ¿qué tipo de seguridad hay en las vías en España? ¿Una valla? Es decir, porque lo que ha sucedido, nosotros estamos viendo que es un accidente, ¿no? Pero no hay cámaras en los cambios de agujas. Si hay muros de contención, que se justifica Exacto. Que caigan porque no contienen, quiero decir, porque dicen, sí, no, sí, es que el muro de contención que era un muro de contención porque había lluvias, es que los muros de contención se ponen para eso. Son para eso. Exacto. Pero bueno, déjenme que les dé 2 pruebas y una noticia. Vamos con la primera. Todo esto está sacado del sumario oficial, información judicial totalmente oficial, del caso Koldo. Bueno, pues ahí aparece, por ejemplo, un mensaje de Javier Herrero, from Javier Herrero. Bien, pues Javier Herrero, ¿quién es? Javier Herrero era, ahora está imputado, era el director de carreteras en la época de Ábalos.
estamos hablando de carreteras, cuidado que no coinciden con las obras. Bien, las ferroviarias las tenemos claro, el tramo de Adamuz fue a una UTE donde estaba ADVI, pero resulta que el que tenía, o uno de los que tenía el listado de estas empresas donde vuelve a aparecer ADVI, empresa andaluza, adjudicatorio, 18,18%, baja, SACIR, OPR, esta era otra. Bien, el que tenía este listado y los enviaba era el de las carreteras, con lo cual tenemos que pensar que la vía era doble, lógicamente, o que por lo menos desde luego ADVI estaba en unos listados del Ministerio, no tenían por qué ser de cuestiones ferroviarias. Y esto aparece, repetimos, en una de las personas que está imputada y que era la mano derecha dentro de la trama en la presunta adjudicación amañada de esas obras públicas. Bien, por un lado lo de Javier Herrero, cargo directo del Gobierno, con ese listado con la empresa ADVI. Vamos a otro listado. El segundo listado que van a ver corresponde directamente a las notas internas entre comillas, que hacía Koldo García Izaguirre. ¿Por qué digo que internas entre comillas? Porque la Guardia Civil ha certificado que utilizaban estas notas, son notas en el móvil, un sistema que permitía la coordinación con otros, de forma que se convertía en una especie de archivo abierto, con lo cual el resto podían compartir y conocer los nombres, ¿vale? Bien, dentro de esas notas, ¿qué aparece? O sea, fíjense el título, me vas a dar 2 obras de conservación con Juan Agustín. Hombre, muy disimulado el nombre como que no era, ¿no? Me vas a dar 2 obras de conservación. Claro, esto fue lo primero que le llamó la atención a la Guardia Civil y dice, esto no es una nota interna. Cuando lo han comprobado, efectivamente, son notas internas que tenían coordinación con otros teléfonos, es decir, había otros que podían entrar en esos archivos, ¿vale? ¿Y qué es lo que aparece aquí? Bueno, se habla de rehabilitación, por cierto, ahí con faltas de ortografía por todas partes, por cierto, y Córdoba, y aparece directamente, y de nuevo, ADVI con LIC. ¿LIC qué es? Levantina. Levantina Ingeniería y Construcción, otra de las empresas, la de José Ruz, que también está dentro de esa trama. Y esto, repito, son notas internas en el teléfono, internas pero compartidas, en el teléfono de Koldo García Izaguirre. Segunda vez que aparece. Y la noticia que les decía que les daba, aparte de las pruebas, vamos a ver, ahí había una persona que era el director de mantenimiento, ¿vale? Durante un par de años fue el director de mantenimiento y conservación de las vías, porque lo era de Adif, y Adif se dedica al mantenimiento de las vías. Su nombre era Ángel Contreras. Bien, pues Ángel Contreras resulta que es una de las personas que aparece también en la trama Koldo, en una conversación de Koldo García Izaguirre, diciendo que es que esa persona a él le ayuda, que es mi ayuda, que necesito que me ayude. Hombre, ¿qué quieren que les diga? Y esa persona era casualmente el director dentro de Adif, el director de conservación y mantenimiento de las vías. Hombre, y luego dicen que si unimos cabos, que si unimos hilos, hombre, no me fastidien ustedes. Es que al final resulta que todo lo que toca a esta gente acaba teniendo determinadas cuestiones. ¿Puede ser la causa? ¿Puede no serla? No lo sé. Lo que sabemos es lo que estaba diciendo Raúl Vilas. Al final tú tienes una serie de criterios de excelencia. Si esos criterios de excelencia los rebajas porque la cuestión es meter al amigo de Koldo porque es que es su ayuda, pues fíjense ustedes del mantenimiento de las vías. Ustedes, porque yo no. Luis María. Sí, mira, si es que pone rehabilitación, con una falta de ortografía, de firmes de Zamora. O sea, rehabilitaban los firmes. Y dices tú, bueno, si rehabilitaban los firmes y Córdoba, y se daban, Zamora, ahí lo pone Córdoba, y se daban a través de empresas bajo esta gestión que se realizaba, el criterio de excelencia desaparece. El control de calidad es inexistente. Atención a la siguiente frase, porque vamos a ver, Javier, cómo podemos ayudar a Pepe. Y dices, Dios bendito. Y luego dice, 3 caminos en Cádiz 90. Entonces se mezclaba todo. Al final, claro, todo esto es corrupción. Porque, o sea, más allá de la corrupción política que pueda haber, en el momento en el cual nosotros tenemos un sistema de licitaciones, ese sistema de licitaciones salta por los aires, la duda, la sospecha de los contratos de Adif en mantenimiento y rehabilitación de firmes y de vías tiene que ser lo primero que hay que investigar. Por cierto, Luis María, que la última anotación es colosal. La de Cataluña la dejamos aparte, claro, ya sabes por qué. Por el cupo. Sí. Dios bendito. No, porque allí entraban otros. Claro, el cupo. Tienen... Eso lo dice Víctor de Aldama. El independentismo incluye las tramas. ¿Recuerda cuando dice Víctor de Aldama el cupo de País Vasco, el cupo navarro, el cupo de Canarias y el cupo de Baleares? No sé, luego dice Óscar Puente, no saquéis conclusiones, no se puede hablar, como que no se puede hablar. O sea, la gente tiene todo el derecho del mundo a saber esto. Que esto pueda ser la causa o no ser la causa, desde luego lo que está claro es que es la causa de una elevación de riesgo sobre nuestras infraestructuras. Claro, porque no puedes operar así. No solo no es una falta de respeto a las víctimas, que es que parece que se han muerto por causas naturales o no. No, es una obligación moral que tenemos nosotros, o sea, en Libertad Digital o en cualquier medio de comunicación decente, darle a la gente toda la información posible para que ellos evalúen si los responsables que están manejando el sistema ferroviario español son los más adecuados. Por supuesto que es corrupción todo. Lo que pasa es que como tenemos ya casos tan
tan obscenos de colocar prostitutas y tal, pero es que entonces ya... se ha banalizado todo. Se ha banalizado, pero ya con la presión fiscal que hay en España, con los impuestos que pagamos, ya solo la gestión negligente de esa cantidad de dinero se debería considerar corrupción. Y hay cuestiones que son objetivas y que Puente no puede discutir, y es que la inversión en España en el mantenimiento de la red ferroviaria está muy por debajo de lo que exige unas líneas de alta velocidad como las que tenemos ahora. Y incluso eso, en mi opinión, es corrupción. Bueno, vamos a cogernos un respiro y vamos a irnos a Bancamar. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar, el banco más solvente de España. Bueno, hoy vamos a hablar de las nuevas soluciones de ahorro e inversión de Avantio, la propuesta digital de Bancamar. Para ello contamos con Luis Ruiz, muy buenas, director de Marketing Global y Experiencia de Cliente del banco. Luis, Bancamar acaba de lanzar el depósito Avantio bonificado a 12 meses. ¿Qué lo diferencia del resto y a quién va dirigido? Hola Carlos, en Bancamar reforzamos nuestra oferta de ahorro y lo hacemos con un depósito a 12 meses que puede ofrecer hasta un 2,90 TAE. En definitiva, se trata de un lanzamiento que cuenta con una rentabilidad muy competitiva y, por supuesto, con el respaldo de la solvencia que caracteriza a Bancamar, que atesora el ratio de solvencia más elevado de la banca española. Este depósito es exclusivo para nuevos clientes con un importe mínimo de 30.000 euros y que parte de un tipo base del 1,90, que puede incrementarse en un 1% adicional llegando hasta el 2,90, cumpliendo 3 sencillas vinculaciones. El cliente que invierte en fondos de inversión un mínimo de 15.000 euros obtiene un 0,5% adicional, un 0,25% adicional si tiene un gasto mínimo de 6.000 euros con su tarjeta de crédito y otro 0,25% adicional si mantiene el Bizum activo que está vinculado a la cuenta digital Avantio en Bancamar. En conclusión, Carlos, premiamos con una rentabilidad adicional la confianza y el compromiso de nuestros clientes, lo que lleva este depósito a ser una excelente alternativa para los ahorradores y más en el entorno actual. Luis, para acceder a este depósito, el cliente entra en el ecosistema digital de Bancamar, que es Avantio. ¿Y en qué consiste exactamente y qué aporta la cuenta digital Avantio? Efectivamente, Avantio es la oficina digital de Bancamar. Está pensada para clientes que quieren gestionar su operativa diaria y sus ahorros e inversiones de una forma sencilla, pero sin renunciar al acompañamiento experto que caracteriza al banco, que cuenta con los gestores más expertos de la banca española. En este contexto, la cuenta online Avantio es una pieza fundamental de esta relación. Una cuenta que no tiene comisiones ni de mantenimiento ni de operación. Incluye una tarjeta de débito gratuita y un gestor personal remoto cuando lo necesita para aquellos asuntos más complejos o que requieren cierto asesoramiento. Por tanto, es un elemento muy diferencial dentro de la propuesta 100% digital de Bancamar. Además, la cuenta puede ofrecer una rentabilidad muy atractiva de hasta un 2% si se domicila en la nómina o la pensión y remunerando hasta 60.000 euros. En definitiva, es la base desde la que el cliente gestiona su día a día, accede a soluciones de ahorro como el depósito que hemos comentado y además puede dar un paso a invertir en otro tipo de productos como fondos, valores y todo ello desde la plataforma digital Avantio. Y además del depósito como opción de ahorro, el depósito bonificado se vincula con otros productos exclusivos a los que accede el cliente en Avantio. ¿Cuáles serían estos y qué valor añadido aportan al cliente, Luis? Efectivamente, Carlos. Como decíamos, el depósito Avantio bonificado forma parte de una propuesta mucho más amplia, donde el cliente accede a una relación completa con Bancamar a través de Avantio, que es la puerta de entrada. Esta vinculación pues, incluye acceso a productos exclusivos, entre ellos la oferta de fondos de inversión que hablábamos de las mejores gestoras nacionales e internacionales que han seleccionado nuestros expertos. Y desde Avantio, el cliente dispone de todas las herramientas para gestionar sus inversiones a través de Mar Broker, que es la plataforma de inversión de Bancamar y que les permite acceder a más de 30.000 instrumentos de inversión, como fondos, acciones, ETFs o carteras delegadas que cubren los distintos perfiles de riesgos. Es decir, hacemos un traje a la medida de cada cliente cuando lo necesita y todo ello con un seguimiento de mercados, reporting online y apoyo a los informes de nuestros analistas. Por tanto, mantenemos las señas de identidad de Bancamar con un asesoramiento personalizado, una gestión prudente y una visión a largo plazo.
y siempre la tranquilidad de operar con una entidad que destaca por solvencia, que es un factor clave cuando se trata de ahorrar e invertir. Pues Luis, muchísimas gracias por supuesto a Bancamar y nos volvemos a la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues volvemos a la tertulia. Los datos son los datos y se los estamos mostrando, pero aparte de los datos queremos mostrarles imágenes. Miren, vamos a ver, cuando tienes 43 muertos en un accidente por un lado, cuando tienes otro por otro lado, hombre, lo de chupar cámara a lo mejor resulta un tanto banal, ¿verdad? Por no decir un tanto insultante, hiriente, por no decir vergonzoso. Bien, acuden los reyes, porque los reyes están siempre. Donde hay víctimas, allá que van. Hay otros que se acaban ganando el mote de el galgo de Paiporta y se lo ganan por algo. Bueno, pues fíjense en estas imágenes y díganme si ustedes, o es maldad nuestra, reconocen a alguien que intenta chupar mucha cámara. Hemos estado en el lugar donde ocurrió el accidente para tener un testimonio personal también de cómo fue y conocer a través de los expertos, para tener un testimonio personal también de cómo fue y conocer a través de los expertos y todos los servicios que han atendido la emergencia, de todas las administraciones, conocer de primera mano cómo valoran ellos el trabajo, los servicios que han atendido la emergencia, de todas las administraciones, conocer de primera mano cómo valoran ellos el trabajo. Yo de verdad, o sea, ¿en serio que tiene la cabeza en esto esta persona? Este es el gobierno, esta señora forma parte del gobierno que nos afea a los medios que estamos publicando información porque no respetamos a las víctimas. Esto sí que es un insulto a las víctimas. O sea, utilizar una tragedia así únicamente buscando un beneficio político, porque esta señora es ministra de Hacienda, no tiene ninguna competencia. Para y va ahí a título de candidata del PSOE a la Junta de Andalucía y encima monta esta especie de rally de codazos y tal para colocarse en la foto, además, y cuando lo consigue se dirige a alguien de su equipo con las cejas como diciendo, mira, aquí estoy chupando cámara, a ver si por encima de 43 muertos me llevo algún voto más. No, y que además, a ver, que no quiero identificar más de la cuenta, porque tampoco es cuestión, pero vamos, tiene toda la pinta de que alguna de las personas a las que quita son de seguridad. Una insignia de la Casa Real. Efectivamente, son de seguridad o de protocolo, llámenlo X, vamos, básicamente, que les echas una mirada y les dices a que no quieres tener problemas, porque muchos de ellos, ¿quién es su último jefe? ¿Sabes quién soy yo? ¿Y quién es su último jefe? Si es de seguridad, ¿quién es su último jefe? Fernando Grande Marlaska. Es que es tan patético todo. O sea, y luego además cuando llega le hace la seña, no sé si estaba esperando que alguien le sacase una foto para Twitter, que cogieran el plano para yo que sea un informativo de Radio Televisión Española, pero tío, toda la pinta llega y empieza a hacer movimientos con las cejas. Y dices, de verdad, y mientras estaba Puente diciéndonos a todos los demás que estábamos faltando al respeto de las víctimas por estar dando información de todas las líneas de investigación. Y ellos, que utilizan un acto precisamente de cercanía a las víctimas y a las familias, lo utilizan para colarse para ver si ganan 4 porquerías de votos de cara a unas elecciones en Andalucía. Mire, señora María Jesús Montero, ya se lo anticipo yo, que le va a dar lo mismo, que es que no se puede hacer peor, que no pueden ser ustedes más bestias en todo, que es que se han cargado cualquier posibilidad de voto en Andalucía por motivos obvios, estos, los del cuponazo y todos los que se quieran imaginar. Esas son las fuentes oficiales. Debe ser, eso es lo que ellos nos dicen que son fuentes oficiales. Que una ministra salga para hacerse una foto con 43 fallecidos encima de la mesa. Es una auténtica vergüenza, Carlos. No, por lo visto han cogido ya el truquillo este famoso de utilizar a los reyes. Oye, en el desfile del 12 de octubre utilizas a los reyes para que vayan por delante, entonces yo aparezco tarde a ver si así no me abuchean. En este acto, oye, que están los reyes, venga, que chupo cámara, que si no, joder, a ver quién me saca a mí. Dios bendito. Bueno, vamos a dejarlo aquí, nos vamos con Bea García, que tenemos más datos. Beatriz García, bueno, seguimos con, evidentemente, todo el tema de los accidentes ferroviarios y vamos a la madre del cordero. Está diciendo Óscar Puente que esto no tiene nada que ver con la inversión, pero resulta que tenemos cada vez más vía, con respecto a hace 10 años, 834 kilómetros adicionales de vía. Eso es un dato absolutamente objetivo e innegable. Pero encima en el 21 se liberaliza la vía, cosa que tiene todo el sentido, porque había más capacidad, porque entran otros operadores, fuerzas competencia, bajan los precios. Hasta ahí ningún problema. Pero claro, si te entran nuevos operadores, tendrás que tenerlo en cuenta a efectos de desgaste de la vía. Y por lo tanto tendrás que invertir más en mantenimiento. Pues va a ser que no.
Claro, y sobre todo a la hora de dar las explicaciones que ha dado Óscar Puente, que se da golpes de pecho, de que ha dado una rueda de prensa de más de 2 horas, o sea, hay que ver las horas que tiene Óscar Puente a todos los viajeros esperando por su tren en los últimos años. Ha dado explicaciones, pero es que esto nos recuerda al apagón. Desgraciadamente Totalmente. Aquí es muchísimo más grave porque tenemos 45 muertos recientes. Sí, vamos que a hemos hacer esa conocido aclaración el porque dato. durante el tiempo de Sí. grabación del programa, de hecho, teníamos los datos oficiales que eran 43 fallecidos, 45 denuncias de desaparición. Ya lo habíamos explicado antes que posiblemente, pues por desgracia, pasados los días que habían pasado, los 45, de los cuales 43 ya estaban certificados como fallecidos, acabarían siendo 45 y durante el tiempo de grabación efectivamente se ha certificado, ya son 45 los fallecidos. Pues sí, pues esta catástrofe es muchísimo más grave que el apagón por las vidas humanas, pero el relato del Gobierno y las explicaciones son: no sabemos lo que ha pasado de momento, no tenemos constancia, pero sí sabemos lo que no ha pasado, que es una cosa que no tiene ningún sentido, a no ser que el Gobierno lo que esté intentando es quitarse las culpas, porque la explicación de Óscar Puente es que el mantenimiento no ha tenido nada que ver con el accidente. No estamos ante un problema de falta de mantenimiento, no estamos en un problema de obsolescencia y no estamos en un problema de falta de inversión. Estamos ante otro problema que tendremos que determinar, me temo que mucho más complejo de lo que nos estamos en este momento imaginando, me temo. Probablemente un problema que nunca hemos vivido antes en nuestra red, que nunca se ha manifestado de esta forma. Obsolescencia, mete aquí la obsolescencia, Ya. no sé, es que yo no sé si entiende sí. las palabras o las mete para intentar generar una especie de bola y confundir. Pero bueno, estos son los datos de inversión, vamos con Sí, ellos. datos de inversión. También dio Óscar Puente, sacó unas gráficas en rojo y azul, PP y PSOE, ellos que no quieren entrar a la guerra política y que ellos son muy educados con lo que está pasando. De verdad, Óscar Puente los datos ya no los podía haber dado antes, no nos los explicó muy bien y sacó las gráficas de colores, pero es que si vas a los datos de Eurostat de mantenimiento de vías ferroviarias, estos datos que sí que están a disposición de todo el mundo, que no te los tiene que sacar Óscar Puente en un folio donde no sabemos el desglose de esas cifras que nos estuvo dando. Aquí lo que se ve, y estos son en términos nominales, es decir, sin la inflación, que es uno de los elementos que más hay que tener en cuenta cuando el Gobierno presume de que ha aumentado la inversión. Pues vemos aquí los gráficos que tenemos el último dato de 2024, la estadística europea nos da 683 millones de euros y vemos que, que primero que con el Gobierno de Pedro Sánchez baja la inversión. Por aquí en el año 2019 estaba por encima de los 700 millones. Año 2020 tiene sentido de que en la pandemia baje este tipo de mantenimiento, sube un poquito, pero es que del año 2023 al año 2024 los datos que nos ofrece la estadística europea, es decir, no Óscar Puente, nos revelan que es que el gasto en mantenimiento ha bajado. No, sobre todo que hay una cosa que es muy llamativa, ¿no? La pandemia tiene toda la explicación. Si utilizas muchísimo menos los trenes, pues evidentemente tienen menos mantenimiento. Pero claro, fíjense de los niveles de los que veníamos, 700, 750 millones. Vale, en el 21 es cuando se liberaliza la vía y entran 3 operadores nuevos, Irio, Ouigo y Ablo, que es la barata, por decirlo de alguna manera, o la que sacan como segunda marca desde AVE. Bien, y está ya AVE, es decir, acabas de meter todo un elenco de operadores y vas a tener mucho más desgaste de las vías. Vale, sube, pero no se crean ustedes que sube mucho más que la línea donde estábamos antes, ¿vale? Un poquito más. Luego tiene un poquito de inercia de subida y de pronto en el 23 vuelve a bajar y vuelve a bajar por debajo de las cifras de inversión en mantenimiento de cuando no había más que un operador. Dice, o sea, ¿a quién se le pasa esto por la cabeza? Metes 3 operadores nuevos cuando solo había uno, es decir, pasas de 1 a 4 y el mantenimiento es menor. Pues sí, esto se le pasa por la cabeza al Gobierno, porque ¿qué pasa con el mantenimiento? Que es que esto no luce a nivel político, no le saca rédito, no te haces la foto, no hay fotito con las tijeras, cortas la cinta, no inauguras y no te hacen noticias. Esto, esto es lo que te garantiza que tu sistema, este Ferrari que te has comprado, que es el sistema de AVE español, funcione bien, pero es que, claro, necesitas apostar por su mantenimiento, tienes que cambiar las ruedas, tienes que cambiar las piezas y pues esto es más caro, claro, con un Ferrari es más caro que
con un Renault Clio, y esto es lo que le ha pasado al gobierno. Pero vamos a ir a otro dato que está circulando por redes sociales, otro dato de inversión, porque ya les decimos, no hay un dato de inversión homogénea, pero este es el del cuñado. Decimos el cuñado porque es que hasta este tuitero dice para tu cuñado, también te lo hace por colores, como el gobierno. Que sepas que en el gobierno de Rajoy se invirtió mucho menos que en el gobierno de Sánchez. Estos son datos de Adif. Bueno, 450 millones, entre 450 y 500 millones dice Adif que ha invertido en la alta velocidad. Esto es lo que dice tu cuñado. Esto no tiene en cuenta la inflación, esto no tiene en cuenta los kilómetros de vía, esto no tiene en cuenta el número de pasajeros, es decir, en términos reales la inversión es mucho menor y nos lo contaba, bueno, Carlos, tú mismo en Libertad Digital en el siguiente pantallón, lo vamos a ver cuál es la realidad. La realidad es que es toda la contraria. Ese gráfico, el gráfico del cuñado, no tiene ningún sentido si estamos aumentando los kilómetros de la vía en todo el país, estamos aumentando los pasajeros y no tenemos en cuenta la inflación. Carlos, aquí contabas de 10 años para acá, en la última década, ¿no? Sí, sí. Solamente con meter los 834 kilómetros de vía adicionales, la inversión real ponderada por tramo de vía bajaba ya en los últimos 10 años un 16%. Pero si le metes la inflación, que evidentemente hay que metérsela. Un 26%. Efectivamente, los gastos de mantenimiento los tienes que cobrar a precio de mercado. Como van a precio de mercado, para hacer lo mismo, pasados 10 años, tienes que pagar mucho más. Bueno, pues el resultado es que ponderado realmente por la vía que tenemos y la valoración de la vía y los costes de mantenimiento de la vía, no es que no haya subido, es que en 10 años ha bajado un 42,5%. Repito, esto teniendo en cuenta que hemos metido 3 operadores adicionales y que por tanto el desgaste es brutalmente superior. Bueno, pues les ha dado lo mismo. Sí, pues Esto para el cuñado. Vamos a ir a la siguiente, el cuñado, que lo tenga en cuenta, porque había gente que le contestaba con tu noticia al cuñado. La verdad que se ha reído del anterior tuitero, bueno, pues todos los usuarios de la red social. Vamos aquí a no es lo mismo, por si acaso el cuñado está despistado. No es lo mismo euros nominales que reales. Si me está costando más el balasto, me está costando más las materias primas y yo tengo que renovar una obra, si suben los precios, pues evidentemente tendré que gastar más. Es decir, en términos reales, es decir, ajustada a la inflación, las inversiones y los datos que de momento nos da el gobierno son completamente erróneos. Están intentando manipular una realidad, están haciéndonos creer que están invirtiendo más cuando la inflación se está comiendo toda esa inversión. Hay más kilómetros de vía, lo que decía Carlos, 800 kilómetros de vía hace 10 años, ahora estamos por los 4.000. Hemos querido ser líderes, que ahora hablaremos de si esto tiene sentido, de que España sea, después de China, el país con más kilómetros de vía del AVE. Esto tenía sentido a nivel financiero, podíamos mantenerlo, pero es que si encima lo hacemos, es que esos kilómetros de vía te van a requerir un mayor gasto de mantenimiento, obvio, de infraestructuras, se van a estropear las cosas, tienes que evaluar más kilómetros, tienes que utilizar más operarios, más trenes en evaluar la soldadura, necesitas un nivel de ingresos y de financiación que estamos viendo que eran deficitarios. ¿Por qué estamos diciendo que eran deficitarios? Pues es que lo decían primero los maquinistas, lo decían los técnicos de Renfe, se estaba estropeando todo. Los trenes no llegaban por las averías, o sea, los datos de averías estaban disparados. Cualquier usuario que coja un tren sabe ahora mismo que un tren no es de fiar. Miren, esto es literalmente como si ustedes viven en un piso normal. Oye, les van bien las cosas, a ustedes les irían bien las cosas trabajando. Al gobierno cuando le va bien las cosas es quitando vía impuestos a los demás. Pero bueno, quitado ese pequeño matiz, les van bien las cosas y se compran un chalet, ¿vale? Y dicen, ¿cuánto tengo presupuestado para el mantenimiento de mi casa? ¿No? ¿De tu casa cuál? ¿De la que tenía 90 metros cuadrados? Pues no lo sé, 400, 500, pues ya está, lo mismo para el chalet. Pues prepárate porque se te va a caer, se te va a caer encima. Pues eso es literalmente lo que hemos hecho. ¿Y cuál es la estrategia de Óscar Puente y de este gobierno? Enseñarnos supuestas gráficas en las que muestra el mantenimiento de cuando vivíamos en un piso. Dice, pues ya, pero es que nos acabamos de comprar esto. O sea, hay más operadores, hay más vías, la tecnología es más cara, el mantenimiento es más caro. ¡Ah, me da igual! Muéstrales la imagen del cuñado. Pues nada, pues así vamos, de cuñado en cuñado. Y pones colorines, hay más pasajeros. Otro de los detalles, récord histórico en pasajeros de alta velocidad, 40 millones de viajeros en el año 2024,
más de un 70% desde la liberalización de incremento. ¿Eso se traduce en qué? En más trenes, en constantemente un servicio que tienes que mantener operativo. Ese servicio que antes era infalible, que no se retrasaba ni un minuto, pues ahora es constante. Este sistema donde hemos normalizado gente andando por las vías, que eso es tercermundista total, andando por las vías, y ahora estamos normalizando lo que no podemos normalizar son los fallecidos. Esto no lo podemos normalizar, de ninguna manera. Que por cierto, esto en parte es natural, pero en parte es artificial. O sea, mucha gente se ha tenido que ir de las ciudades porque están restringiendo la construcción de viviendas. Como restringen la construcción de viviendas, en los polos donde más demanda hay, la vivienda se ha disparado y se han tenido que ir mucha gente a sitios ubicados a distancia o a conexión de tren. Y han dicho, bueno, no pasa nada, me voy a Toledo que desde ahí puedo venir en tren. O me voy a Segovia que puedo llegar en tren. Con lo cual has forzado que haya más pasajeros. Y dos, como nos hemos dedicado a bombardear la entrada de los vehículos, de los coches, no, el motor de combustión, es que asesinamos al planeta, ¡hala!, todo el mundo al tren. ¿Y no has previsto eso? Es decir, que te importaba un soberano comino. Aquí la cuestión era el sectarismo y la ideología barata. Efectivamente, persecución al tren y persecución al coche y persecución a los vuelos cortos en España, que tampoco les gustan. También. Se han obsesionado con que cojamos el tren. Y el tren, pues te garantiza llegar, si eso, 1 hora más tarde, porque es sistemático los problemas de retrasos. Gastar en vías, esto es de cajón, pero hay que ponerlo porque Óscar Puente eso no lo comentó en la rueda de prensa. Gastar más en vías antiguas que en nuevas. Si tú tienes una vía de más de 30 años, te va a requerir un gasto mayor, como cualquier persona que tenga cualquier electrodoméstico en casa, cualquier obra que hayas hecho en tu casa. Si tu casa cada vez es más antigua, necesita más reparaciones que si tu casa es del año anterior. Eso es una cuestión evidente que el gobierno tampoco está teniendo en cuenta cuando pone los datos encima de la mesa. Y claro, gastar mucho no es lo mismo que gastar bien. O sea, porque tú me garantices y Adif dé unos datos estratosféricos de inversión, no de mantenimiento, de inversión en general, que esa inversión puede ser, bueno, pues que me he gastado en dinero en publicidad de Renfe, que me he gastado el dinero público en más estaciones, en hacer obras que se vean pues así bonitas y que te den mucho rédito político. Que las adjudicaciones por el camino tienen una trama que se encarga de derivar a determinadas empresas. Porque ¿quién estaba al frente de Adif? Vamos, si no la recuerdan, pues ahora van a recordar la foto y nos vamos a preguntar si todo esto era necesario, pero es que esta foto es muy reveladora. Era una inauguración del AVE a Granada. Aquí tenemos a Pedro Sánchez, Ábalos, ministro de Transportes, pues Pardo de Vera, Isabel, responsable de Adif y actualmente imputada por el caso Koldo. Imputado y en prisión preventiva, imputada. Y Pedro Saura, que no está imputado, aparece por todas partes. O sea, metido en conversaciones en los rescates, que si con Air Europa, que si no Air Europa, y está premiado. Pero premiado de narices. De hecho, en estos momentos es el presidente de Correos. Con lo cual, vaya una fotografía. Vaya foto inquietante. Inquietante, una persona que ha sido responsable de Adif, que ha politizado y que mantiene politizada esta empresa pública, una empresa pública que es la mayor receptora de los fondos europeos, que tú dices, pero ¿cómo puede ser que estemos recibiendo esta lluvia de dinero público y que el sistema no esté con un mantenimiento top, un sistema top, con un mantenimiento top? Vamos a ver, no queremos hacernos la foto, no queremos decir que somos los primeros, porque de esto presume Óscar Puente constantemente. Óscar Puente, su obsesión es que salir en los rankings y decir, no, es que yo después de China merece de verdad o puede permitirse, sobre todo puede permitirse España tantos kilómetros de AVE. Podemos estar así, somos un país rico. Fíjate, había una entrevista que le han hecho al profesor Bastos en la televisión gallega y él contaba que vino un americano con Pepe Blanco en su día a ver el AVE. ¿Y qué dijo el americano? Se cuenta así, algunas crónicas políticas también lo cuentan, y el americano dijo, pero bueno, ¿cómo tenéis tantos kilómetros de AVE? ¡Qué ricos sois en España! Nosotros no podríamos permitírnoslo. Un americano de Estados Unidos, bueno, el secretario de Transportes de Obama, o sea, no uno que pasaba por allí. Y bueno, lo dijo de forma irónica, como diciendo, pero este país, ¿en qué momento está dándole besos al AVE? Que también había fotos con Pepe Blanco, no, con Óscar Puente, el de Galicia, sí, el del PSOE de Galicia le daba besos al AVE, como si eso fuera un gran hito, pero es que ese AVE hay que mantenerlo, y hemos visto que la seguridad se ha puesto en peligro, y eso es lo más triste, y que Óscar Puente encima tenía y tiene sobre la mesa algunas otras ideas. Vamos a ver la primera, porque Óscar Puente que quiere salir en los rankings a nivel mundial. En los de incidencias, problemas en las vías y problemas en los mantenimientos, no, pero vamos a oírle.
Poniendo nuestra red a 350 por hora, nos convertiremos en el único país del mundo, junto con China, que tiene una red de alta velocidad a 350 por hora. 350 kilómetros por hora, ese es mi objetivo, no dar un servicio correcto a los clientes, sino por lo que pagan, simplemente que el tren te lleve a tu destino. Solo digo una cosa, si teniendo una red, el AVE, ¿cuál es la velocidad en estos momentos máxima que puede alcanzar? 300, sí. Vale, un poquito, bueno, 300. Si teniendo como velocidad tope los 300, en algunos tramos están a 250 y los maquinistas literalmente echan el freno para no pasar a más de 205, 210 por los botes que pegan los trenes, imagínense ustedes esto a 350. ¿Y no te recuerda, Carlos, imagínenselo, ¿sabes? Esto también al apagón? O sea, que se pusieron el cinturón, empezaron a quemar gas porque en teoría las renovables no habían causado el apagón, pero se pusieron el cinturón. ¿Y qué ha pasado aquí con Óscar Puente? Ha reducido la velocidad varias veces de varios tramos, cuando no nos está diciendo cuáles son las causas del accidente y cuando tiene en marcha un plan para aumentar la velocidad y llevarse él, bueno, pues los méritos, porque él quiere superar a China, y él lo decía así, es que con esos 300 kilómetros por hora ya vamos a superar a Japón y vamos a estar al nivel de China, y eso que nos va a dar, nos van a dar un pin, nos van a dar un trofeo, si es que con tal de que el servicio vamos llegue a superar tiempo... lo que yo te diga, porque para que haya un tren que vaya a 300 o 350 kilómetros tiene que haber una vía y tiene que haber un tren. A ver quién es el guapo ahora que viene aquí a invertir para poner los trenes encima de estas vías. Porque independientemente que no sea culpa de Irio, que no sea culpa de ningún otro, lo cierto es que tú te ves involucrado y tu imagen corporativa se ve afectada y tu inversión se devalúa, lógicamente, si te ves dentro de un accidente de estas magnitudes. Efectivamente. Entonces, cuidado, a ver quién es el guapo que ahora quiere venir aquí a decir, no, venga, que yo invierto, y a ver en qué condiciones vienen a invertir. Y parece que el gobierno aquí está limitando un poco el echar la culpa a la empresa, porque estamos ante una empresa de capital italiano, efectivamente, y un fabricante japonés, que si tuviésemos un fabricante español al que el gobierno luego puede extorsionar subiéndole los impuestos o fastidiándole a nivel Hacienda, veríamos otro gallo cantar. Y Puente tenía más ideas, no solo esta, es que tiene otra, que es que vayamos de pie, los trenes van con tanta suavidad por las vías en España, se deslizan, bueno, que ni te enteras, que Óscar Puente, bueno, pues quiere que vayamos de pie. Tema de ir a pie en el tren. Esto es habitual en Europa. Por ejemplo, aquí hay una cosa que no se hace, que es vender tren sin asiento. Nos lo estamos planteando seriamente. Por ejemplo, el presidente de Renfe es muy partidario de empezar a trabajar en alguna línea con esa opción de decir, oye, tránsitos que no sean muy largos, que van hasta arriba de asiento porque no se venden todos los billetes. Oye, hay gente que puede estar dispuesta. Claro, y en caso de vibración a salir volando. Claro, y así ya combinas el tren con el avión. O sea, Dios bendito, yo, de verdad, el presidente al que, no recuerdo de qué fechas son estas declaraciones, el presidente al que aluden es al actual, a Fernández Heredia. Sí, creo que sí. Vale, lo digo porque Fernández Heredia es un pedazo de experto ferroviario que venía de Más Madrid, de estar aquí en un partido político, lo conocen todos ustedes, y que fue uno de los autores de estar divulgando el famoso bulo del pato muerto, porque es que había permitido el Ayuntamiento de Madrid una mascleta, y se les ocurrió decir que que la mascleta, que si un cohete, que si un no sé qué, que si un petardo le había dado un pato y el pato muerto. De esto estamos hablando. Estos son, y lo pone como carta de fe, dice, me ha dicho el presidente de Renfe, ¿y qué se lo ha dicho, antes o después de hablar del pato muerto? Pues este es el nivel de políticos ahora mismo en lo que el sistema ferroviario español está en sus manos, y es demoledor, lamentable e inquietante para los próximos meses. Solo digo una cosa, ya para terminar, y les decimos que hay que levantar España, porque ya lo creo que sí hay que levantarla. Una de las peticiones que se le han hecho a Óscar Puente es que haga una auditoría de la situación real de todo el tejido ferroviario español. Se pueden imaginar la respuesta, ¿verdad? La podríamos hacer con la mano, que tiene una mueca muy sencilla. Ha dicho que ni de broma. Así que a levantar España.